Con mucha alegría los saludo. En esta clase vamos a trabajar específicamente acerca del foro Las instituciones educativas vivenciadas, en el que ustedes tuvieron la oportunidad de participar hasta este momento. Quisimos trabajar el tema de las metáforas como una herramienta que nos posibilita vincular algún símbolo con un significado que ha atravesado nuestras vivencias en distintas instituciones del sistema educativo. Las metáforas justamente nos permiten cruzar esos significados, en algunos casos serán compartidos, en algunos otros habrá divergencias, algunas convergencias interesantes para poder poner en diálogo. La unidad 1 de nuestra cátedra da cuenta de la importancia de conocer las instituciones educativas en las cuales nos vamos a desempeñar, y nos resultó bastante interesante poder empezar por cómo resultaron las instituciones educativas en nuestra vivencia como sujetos sociales. De este modo entonces es que vamos a trabajar estas miradas que ustedes han tenido en torno a las instituciones educativas. Fíjense que muchos de ustedes asocian su paso por las instituciones educativas de los diferentes niveles del sistema con esa impronta que les han brindado en torno a esa situación de contención, de aportes hacia los valores, esa educación recibida y que es absolutamente valorada en la mirada que ustedes han tenido en su historia de vida. Esto da cuenta también de cómo en muchas de las instituciones los sujetos construyen una intersubjetividad importante, necesaria de ser tenida en cuenta, y a partir de allí se construyen lazos. Lazos que, como vemos en muchos casos, perdura a lo largo del tiempo, y por otro lado, aunque algunos lazos pueden haber sido favorecedores de la construcción de estos valores necesarios para la vida, en otros casos se constituyen lazos en las instituciones educativas con situaciones vividas no de manera feliz, que no constituyen un buen recuerdo. Esto traigo a colación porque creo que es importante no romantizar la educación, y justamente al haber tenido un paso por las instituciones educativas que nos han dejado estos valores de la escuela como un segundo hogar, donde encontramos una familia, también permite que podamos tomar cierta distancia para poder leer con ojos críticos cuáles son esos elementos que han quedado en nuestra memoria y en nuestras vivencias, ¿no? Para no tener esta mirada tan romántica de la escuela, sino justamente para poder valorar todos esos aportes éticos, morales que hemos recibido de las instituciones donde hemos pasado, teniendo esa precaución de poder tomar esa distancia necesaria. ¿Por qué? Porque tal como Garrett Morgan lo señala, las imágenes de las organizaciones hablan de cuál ha sido esa impronta que las propias organizaciones han dejado, y nos permiten también, desde esa lupa que nosotros estamos teniendo en este caso, nos permiten comprenderlas, ¿sí? Entonces vamos a visualizar las organizaciones educativas, las instituciones educativas. Ya en el próximo video vamos a ver la diferencia, de modo que podamos, como docentes, también tener un concepto que nos permita vincularnos con las instituciones en las cuales nos movemos. Por otro lado, muchos de ustedes han hablado de las instituciones educativas como un camino, un recorrido, aquello que han podido transitar a lo largo de sus vidas. Esto también da cuenta de un tránsito que ocurre a lo largo de nuestras vidas, y donde las instituciones han sido parte fundamental para poder darnos, en muchos casos, y como más adelante lo vamos a ver, esas herramientas necesarias para poder desempeñarnos en la vida. Este recorrido también ha sido parte de un tránsito, y muchas veces tenemos ese recorrido en instituciones, todos tenemos ese recorrido en instituciones de educación obligatoria, y ya en instituciones de educación no obligatorias, como por ejemplo los estudios superiores, ¿sí? Ahí ha habido una elección, un proyecto de vida que se ha puesto en marcha y que hemos podido recorrer a través de las instituciones educativas,
no sin dificultades, no sin obstáculos. Este recorrido, como ustedes verán, en distintos medios de locomoción y de transporte, pero han podido fluir en muchos casos, han podido valorar ese esfuerzo con el que ustedes han transitado estas instituciones educativas. Por otro lado, el tema de las metas, el crecimiento y los objetivos personales logrados también se ven plasmados en este recorrido por las instituciones de educación superior, porque nos dan, como les decía, esa herramienta, esa proyección al futuro que nos permite el estudio, ¿no? Este estudio que nos ayuda en el día de hoy a poder desempeñarnos y a seguir formándonos, y celebramos que podamos transitar la educación de esta manera, ¿no? Pudiendo alcanzar ciertas metas, el poder haber tenido en el camino personas que nos han ayudado a lograr esos objetivos personales que nos hemos propuesto. De igual manera, aparecen esos saberes, las herramientas que hemos logrado construir a partir del paso por las instituciones educativas, ¿no? Esa llave que abre algunas puertas, que nos permite conocer el mundo, que nos permite transitar a nuevos rumbos, proyectar hacia el futuro, esa caja de herramientas que nos ayuda a tomar aquella que resulta necesaria, imprescindible, requerida para distintos casos. Y en este sentido es importante que podamos considerar también que hay instituciones que colaboran con ese logro de esas herramientas, ¿no? Que nos brindan esas herramientas, pero somos nosotros también los que construimos aprendizajes significativos en función de aquellos que las instituciones han puesto a consideración. Siempre decimos que las instituciones educativas tienen el eje fundamental, y lo que las distingue de otras instituciones es que están al servicio de la educación, al servicio de la enseñanza y fundamentalmente al servicio del aprendizaje. Por eso es que cuando hay altos índices de estudiantes no aprobados en alguna cátedra, en algún espacio curricular, cuando hay altos índices de deserción en las instituciones, esto tiene que llamarnos a problematizarnos, a mirar hacia el interior qué está ocurriendo con esos procesos de enseñanza y qué está ocurriendo con el aprendizaje de los estudiantes. Estos logros que ustedes han ido construyendo a lo largo de su recorrido por las instituciones educativas, da cuenta que han accedido a instituciones educativas que han podido poner sobre el escenario, han construido un escenario educativo del cual ustedes han podido asir esas herramientas que han sido favorecedoras de un proceso de aprendizaje significativo que los ha llevado hasta este momento a poder desempeñarse, poder tener una lectura de la vida, poder proyectar y demás. Por otro lado, aparece esta metáfora vinculada a la diversión, a haberla pasado bien en las instituciones, buenos recuerdos de esas instituciones, pero también a aquellas dificultades, aquellas mareas que han sido en algunos casos turbulentas en la experiencia de ustedes, situaciones tal vez que han tenido que resolver con con algunos escenarios que tal vez no han sido favorecedores de esos aprendizajes. Esto hace que podamos también advertir, como dice Graciela Frigerio, que las instituciones son una matriz. Habla esta autora argentina de una matriz de aprendizaje. En esta matriz nosotros podemos tener diversidad de experiencias, y tal vez en algunas instituciones, con algunos docentes, en algunas cátedras o espacios curriculares, hemos tenido buenas experiencias y en otros no. Por el contrario, hemos tenido sufrimiento. A esto iba con poder desmitificar ese valor de las instituciones educativas como una gran familia donde todos tenemos el aprecio por todos, sino que distanciándonos en algún punto de la romantización del concepto de instituciones educativas, ya que en las instituciones se tejen relaciones de poder, se tejen relaciones que en muchos casos son de perjuicio para los integrantes, para quienes transitan esas instituciones, y pueden llegar a obstaculizar ese objetivo de aprendizaje. Pensemos en estudiantes que han tenido que
a veces desertar, a veces cuando no son escuchados, cuando tienen necesidad de expresar alguna cuestión en algún ámbito de esa institución educativa. De modo que esta metáfora también nos habla de ese lado, ¿no?, oscuro, de ese lado B, podríamos decir, de las instituciones educativas. Hay un autor español, eh, Santos Guerra, Santos Guerra dice que hay el lado oscuro de las instituciones educativas, y él habla de todo el proceso de organización y aquellos valores que también se han, digamos, transitado en la historia de las instituciones en relación a esto que también lo vemos en la imagen, ¿no? La necesidad de ideologizar, de homogeneizar, a veces de no respetar los tiempos de cada uno de los sujetos, ¿sí? Entonces esto es importante que también lo podamos concebir. Por otro lado, muchos de ustedes han dado cuenta de esa concepción y de esa mirada sobre las instituciones educativas relacionándolas con el establecimiento, con el edificio que es parte de una institución educativa, sino con aquellas normas, con la identidad institucional, lo cual habla de haber forjado y haber tenido, haberse apropiado de esa ideología, de ese modo de ver el mundo que proponen las instituciones educativas. Cada una tiene una ideología, nada es neutral, entonces cada institución tiene sus propias normas, una identidad que la diferencia de otras instituciones y también que la diferencia de otras instituciones sociales, ¿no? Entonces también vamos a ver que hay una diferencia entre establecimiento y el concepto de institución educativa o de organización. A veces un mismo establecimiento puede albergar varias instituciones educativas, ¿sí?, varias organizaciones, por lo cual vamos a ver enseguida cuál es esa diferencia en un próximo video, cuál es la diferencia entre uno y otro, pero es importante que haya salido en el foro también esta impronta que ha tenido el paso por determinadas instituciones educativas. Entonces uno se identifica con esos valores, con esos modos de hacer, con esa cultura institucional por la cual ha tenido la oportunidad de transitar. También en las instituciones aparece el tema de los tiempos, ¿sí? A veces desde los docentes y en la necesidad de muchas veces de concluir con los programas que han sido presentados, con el currículum, hay un recorrido intenso por distintos temas y los estudiantes muchas veces también se ven como interpelados en ese tránsito acelerado por distintos temas, y ahí podemos también pensar si es que cuando corremos con las temáticas hay realmente aprendizaje significativo, si es que damos lugar como docentes a poder procesar de manera cognitiva el aprendizaje, esos conceptos, si los podemos vincular con otros escenarios sociales, culturales. Siempre decimos que es importante que la profesión venga al momento del cursado, ¿sí? Entonces, si es que los docentes proponemos esas instancias de articulación estrecha entre la formación que estamos promoviendo con el espacio donde nos vamos a desempeñar en un futuro profesionalmente, ¿sí? Entonces esto también habla de también una posible tendencia a una homogeneización cuando hacemos un solo modo de clase, no atendemos a los tiempos y a los ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Muchas veces ahí como en las instituciones, como les decía hace un momento, hay relaciones de poder, hay relaciones jerárquicas, y en muchos casos, sobre todo en las instituciones de educación obligatoria, hay digamos, una presión para que los programas se terminen, para que los programas sean concluidos, y los docentes muchas veces apuran el desarrollo de las temáticas. Y en educación superior, muchas veces cuando los programas no son concluidos por determinadas situaciones, los estudiantes cuando van a rendir tienen que leer y digamos, apropiarse de esos conceptos y de esos saberes de manera particular, digamos, ¿no? De manera individual, de manera no sin el asesoramiento específico del profesor.
También es bueno que haya salido que las instituciones son esos espacios de encuentro. Esos espacios de encuentro, a veces con buenos resultados, otras veces con dificultades para los vínculos, donde existen personas, estas personas tienen distintos roles, tienen distintas eh, funciones dentro de una organización, dentro de una institución, y hay una diversidad de miradas, hay una diversidad de planteos en torno a lo ideológico, hay una diversidad en torno a estos procesos diversos que estamos viviendo como sociedad y que en buena hora que podamos trabajarlos en las instituciones educativas, porque muchas veces fue negado, donde hubo un acogimiento a esa educación sin barreras, como está en la imagen, ¿no? Al poder aportar elementos claves para poder desarrollar estas escenas de enseñanza y de aprendizaje, que en buena hora que en las instituciones se trabaje para promover justamente ese acompañamiento a los sujetos, pensando fundamentalmente en las trayectorias académicas, las trayectorias escolares de los estudiantes. Y en este sentido es que nosotras, desde la cátedra, pensamos en trabajar con ustedes este espacio, ¿no? Pensando en las instituciones educativas como escenarios, como propuestas de gestión y de elaboración de un proyecto educativo. Pensemos en las instituciones educativas a nivel macro, como el sistema educativo, como el sistema universitario, como el sistema de educación superior no universitaria, como el sistema de educación media, pero también en las instituciones contextualizadas, enclavadas en un escenario social, cultural, político, atravesado por una multiplicidad de situaciones que hacen que cada institución sea particular, que sea interpelada de modo específico por las circunstancias sociales, culturales, con poblaciones a las que asisten diversas, ¿sí? Entonces la diversidad, la multireferencialidad y estas múltiples intersticios que se encuentran en las instituciones educativas son las que le dan esa singularidad y esa cultura institucional particular, ¿sí? Y muchas veces nosotros como docentes y los colegas que también se han desempeñado profesionalmente en instituciones educativas podrán ver que a veces un mismo docente tiene un desempeño diferente en instituciones educativas de diferente orden, de diferentes características, justamente por la propia cultura. A veces nos sentimos más cómodos en un tipo de cultura institucional que en otro, y esto habla de esta multireferencialidad a la cual hacíamos alusión hace un momento. También apareció con grandes procesos de diálogo en ustedes, la metáfora acerca de la fábrica. En este sentido, la fábrica da cuenta de esos engranajes que se van articulando en las organizaciones para que pueda funcionar, ¿sí? Estas imágenes dan cuenta mucho de cómo se han vivenciado las instituciones educativas, ¿no? Podemos pensar el tema de la homogeneización, esta fábrica que saca, entre comillas, productos de características similares, tendiendo a una homogeneización, a una ideologización en algunos discursos, esto de llenar la cabeza de conocimientos, a veces con el apuro de poder cumplir con la currícula. Sin embargo, podemos advertir claramente que en las instituciones educativas aparece el concepto de currículum no oculto. Muchas veces planificamos aquello que vamos a enseñar, aquello que vamos a promover en los espacios educativos. Sin embargo, ocurren otras vivencias en las instituciones que la podemos enmarcar en el currículum oculto, aquello no dicho, aquello no planificado específicamente, pero que sí se desarrolla como enseñanza y que los estudiantes lo aprenden, ¿sí? En este sentido, entonces, es que la metáfora de la fábrica habla de estas múltiples posibilidades que presenta, esta necesidad de engranaje entre las diferentes partes, entre los diferentes elementos de esa propia metáfora de la fábrica, pero también de esa otra mirada en torno a
cómo la fábrica va desarrollando algunos procesos para el logro de objetivos pedagógicos, didácticos, que tienen un basamento ideológico importante, y esto también da cuenta de las imágenes que ustedes han podido desarrollar y presentar eh, en el foro. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos comentado hasta este momento, vemos que en las metáforas que ustedes han presentado aparecen de distinta manera algunas características de las instituciones educativas. Entre ellas podemos hablar de la especificidad. Hemos dicho que las instituciones educativas se distancian, se diferencian de otras instituciones sociales debido a que hay una especificidad. Esa especificidad está centrada en los procesos de enseñanza y fundamentalmente del aprendizaje. El aprendizaje, entonces, pensando en este sentido, el estudiante es el eje de la escena, es el eje central por el cual funciona una institución educativa. En este sentido también podemos hablar de la multidimensionalidad. La institución educativa tiene múltiples dimensiones. Una es la pedagógico-didáctica, otra dimensión es la administrativa, la organizacional, la sociocomunitaria. Esto que ustedes han transitado hasta este momento en el desarrollo del foro habla también de esas múltiples dimensiones que tiene la institución educativa, y ustedes han hecho referencia en sus metáforas a diferentes dimensiones. Justamente a muchos de ustedes han centrado esa mirada en la impronta que han tenido las instituciones cuando ustedes han transitado aquello, el desarrollo curricular, ese desarrollo profesional que han tenido a lo largo de sus carreras universitarias, en el tránsito por las instituciones, dando cuenta de la importancia que tiene la dimensión pedagógico-didáctica, pedagógico-curricular en el desarrollo y en el tránsito que ustedes han tenido en las instituciones educativas. La escuela es una organización que tiene una dinámica particular, donde se cruzan cuestiones, como hemos dicho, del poder, pero también de múltiples dimensiones en el campo institucional, estas dimensiones que les acabo de mencionar, la organizacional, la administrativa, la pedagógico-didáctica, la sociocomunitaria. Esto habla entonces que lo inherente a una institución educativa tiene que ver también con el aprendizaje, fundamentalmente, con la enseñanza y con estas múltiples dimensiones que tiene la organización educativa. También podemos hablar de la multireferencialidad. ¿En qué sentido? Cada institución tiene una dinámica en sus propias prácticas pedagógicas. Ustedes a lo largo de su historia han podido advertir significativamente las prácticas que se han tejido en términos de cultura institucional como prácticas sociales complejas que atraviesan las instituciones y que requieren una lectura plural, una lectura también basada en la complementariedad, en la conjunción de distintos sistemas de referencia para poder comprenderlas. Entonces, por eso es que hace un momento hablábamos de las relaciones de poder, las relaciones vivenciadas, estas relaciones afectivas que se tejen también en las instituciones educativas. De ahí que pueden ser comprendidas desde un abordaje pluridimensional y también interdisciplinario, en un dispositivo conceptual que nos permita explorarlas, traducirlas, decodificarlas en esas realidades complejas que presentan las instituciones educativas, interrogando fundamentalmente aquellos hechos, aquellas prácticas que allí se presentan. Esta multireferencialidad se convierte entonces en una estrategia para poder comprenderla, pensarlas, conocerlas, intervenir en las instituciones. Por eso que nos parece tan significativo iniciar nuestro recorrido por estos conceptos. Por otro lado, como habíamos comentado hace un momento, el tema de la especificidad está centrado en la enseñanza y en el aprendizaje. Esa es la identidad, la razón de ser de las instituciones educativas, esa es su especificidad. Tenemos la necesidad de configurar ese ámbito de enseñanza, de aprendizaje, de convivencia para promover la formación integral de las personas, que puedan también tener una vivencia significativa y también puedan tener un desempeño profesional adecuado digamos, con las herramientas que estas instituciones van brindando a cada estudiante cuando pasan por ellas, ¿no? Esta concepción alude tanto a saberes culturales como a las prácticas sociales y
los saberes específicos del campo disciplinar en cuestión, ¿sí? En este caso que estamos transitando en esta formación docente para profesionales, el campo de las prácticas educativas, el campo de la dimensión pedagógico-didáctica, ¿sí? Como lugar donde circulan, se distribuyen, recrean saberes que refieren a esta multiculturalidad, ¿no? Entonces las prácticas de enseñanza y de aprendizaje están inmersas también en estos procesos multiculturales que atraviesan nuestra sociedad y que nosotros como educadores no podemos desconocerlos, al contrario, tenemos que apropiarnos de ellos para ponerlos en diálogo en las prácticas educativas, porque la escuela está eh, atravesada por múltiples prácticas, las prácticas y múltiples prácticas y diversas culturas, como la cultura popular, la cultura académica, la vinculación estrecha con el rol del Estado, que somos sujetos de derecho, tenemos frente a nosotros en los estudiantes estos sujetos de derecho que tienen este derecho adquirido absolutamente histórico y necesario con respecto a tener una educación de calidad. Se teje también la cultura popular, les decía, y la cultura experiencial, y de allí salen todas estas miradas que ustedes han podido poner en diálogo en el foro. También vamos a ver que hay una función de las instituciones educativas que tiene que ver con que son intermediarias entre lo público y lo privado, intermediarias entre el sujeto y el conocimiento, intermediarias entre el hoy y el porvenir, ¿no? La posibilidad de abrir desde la educación nuevos mundos, nuevas posibilidades de conocimiento, de problematización del saber, de descubrimiento de nuevas áreas, de poder tener una mirada crítica, construir competencias que nos ayudan a ser ciudadanos comprometidos con la sociedad en la que nos movemos. También intermediaria en relación a estos espacios por los cuales transitamos, que en algunos casos ustedes ven que las instituciones educativas se han metido, entre comillas, en sus vidas, han transitado, han llegado a lo profundo del corazón, de las vivencias. Nosotros desde la educación siempre decimos que a través del currículum, que lo transitamos en las instituciones educativas, estamos construyendo subjetividades. Por eso es que el rol del docente es tan central y es tan importante que podamos tener esta mirada múltiple, estas miradas multidimensionales e interdisciplinarias que nos ayuden a poder conocer en profundidad cuál es nuestro rol y nuestra función social en las instituciones educativas. Y por último, habla también de ser integradora, colabora desde los distintos espacios a integrar saberes a nuestras vidas. Hablamos también del poder regulador del currículum, ¿no? Como el deber ser en torno a la cátedra, al diseño curricular, al plan estratégico de la institución, al proyecto educativo institucional o al proyecto curricular institucional, son todos conceptos que atraviesan la normativa y las pautas curriculares en las instituciones educativas, tejen elementos que nos van a ayudar a poder construir y a poder desarrollar esas subjetividades como educadores y también como estudiantes, ¿sí? Al paso nuestro por las instituciones educativas, dejan huellas, nuestras huellas en esas instituciones y fundamentalmente las huellas de las instituciones y de los sujetos que la atraviesan en nuestras vidas, tal como ha sido plasmado en el foro que hemos trabajado. Para finalizar, quiero compartir con ustedes la frase de Graciela Frigerio, que se encuentra en el libro De aquí y de allá, textos sobre la institución educativa y su dirección, es un escrito de 1995, y Graciela Frigerio, que les decía es una autora, una pedagoga argentina, señala que la institución educativa se la puede pensar como una matriz de aprendizaje institucional, que resulta un constructo que resulta a partir del cruce de prescripciones y prácticas sobre las distintas dimensiones del campo, lo organizativo administrativo, lo pedagógico, conceptos que se vinculan a cómo se vivifica la institución didáctica y comunitaria, que alude a cómo se la construye, se la moldea y se la habita. Acá podemos ver claramente que la institución educativa es una construcción, es una matriz de aprendizaje que deja, digamos, esas improntas en la vida de los sujetos que la atraviesan, ¿sí?
ustedes tienen, cada uno tiene su propia experiencia y cada uno ha podido plasmar en el foro aquello que les ha dejado esa institución educativa a la que han hecho referencia. Las instituciones educativas se moldean a través del tiempo, ¿va? A veces van teniendo algunos objetivos que se van redefiniendo, se van ajustando, se van ampliando, se van dejando de lado algunos cuando ya han sido logrados, se van trayendo otros objetivos, mucho más en contextos tan complejos como los que estamos viviendo. También esa misma dinámica institucional moldea a los sujetos que la transitan y que la habitan. De esto se trató el foro de nuestra cátedra, este primer foro al cual ustedes han podido participar. Les dejamos un gran abrazo. Nos vamos a encontrar en una lectura que les vamos a proponer. Es una ficha de cátedra justamente sobre las instituciones educativas. A partir de esa lectura, ustedes también van a tener una clase grabada por la cual se va a hacer el desarrollo de las dimensiones de las instituciones educativas. La clase está dividida en dos, clase parte número 1 y parte número 2, y vamos a quedar dispuestas en el foro para que ustedes puedan hacer las consultas que crean necesarias, y por otro lado comentarles que a partir de la lectura del marco teórico, desde la ficha de cátedra que tenemos prevista y ver los videos que ustedes van a tener ahí para, de las clases estas que les comento, vamos a hacer una actividad práctica que es a través de un juego. Ese juego va a tener un puntaje y ese puntaje ya va a ser la primera calificación que ustedes van a tener en esta cátedra. Por eso les solicitamos que puedan acceder tanto a los videos como al material teórico, ya que desde allí salen las preguntas para el juego, que va a ser un control de lectura que ustedes van a tener que desarrollar. Les dejamos un gran abrazo y seguimos en diálogo en el foro de consulta. Muchas gracias.